Buenos días, para nosotros es un gusto que nos den la oportunidad de presentarles este proyecto. Este proyecto, si bien fue radicado por el gobierno anterior, después de haberlo analizado, realmente responde para el sector salud en una de las necesidades más importantes que hoy demandan las entidades territoriales. Hemos considerado que en su idea y sus planteamientos básicos responden a las grandes tensiones que hay hoy con las entidades territoriales y las dificultades que tienen. Yo voy a resumir realmente los puntos claves de la reforma en este slide. Realmente nosotros la principal propuesta que estamos haciendo es asumir la financiación y la operación de los servicios no incluidos del POS en el régimen subsidiado hoy, que son competencia de los departamentos. Representantes, hoy este componente de los servicios no POS representan un riesgo, un gasto para los departamentos, una demanda en la operación y en la estandarización de procesos que ha puesto en desequilibrio y pone en riesgo las finanzas de los departamentos. Nosotros consideramos, y en el 2001, cuando se implementó, cuando se propuso la ley 715, el sector salud era otro. Era un sector salud donde teníamos todavía una cobertura de régimen subsidiado que solamente alcanzaba el 50% y era un sistema de salud donde los planes de beneficios de salud eran diferentes. Hoy el sistema ha cambiado y hoy en la distribución de competencias los departamentos hoy están respondiendo con la organización y financiación de los servicios del no PBS. Esto lo están financiando con el 10% de los recursos que adicionalmente tienen que cofinanciar otros servicios y otras atenciones. Este 10% de estos recursos adicionalmente están distribuidos en el territorio, pero no, por los criterios de distribución que tenemos hoy, no los podemos distribuir en función de donde se genera todo el gasto. La concentración del gasto del no PBS tiene una concentración que requiere un pool nacional que permita compensar las diferencias de las demandas regionales. En ese sentido, consideramos que la propuesta de reforma que dejó radicada el gobierno anterior responde en un elemento clave para la alineación y el funcionamiento del sector salud en el territorio. Una vez dejado de lado el reto de asumir las competencias del no PBS, aquí voy de una vez abordando algunas de las proposiciones que y ajustes al pliego que hemos solicitado. En algunas discusiones con los departamentos había duda sobre la redacción del articulado. En particular, es porque en el articulado para ellos les quedaba en el artículo 43.1, no les quedaba claro si realmente la nación estuviera asumiendo la competencia. La decisión de la nación es asumir y recentralizar el no POS del régimen subsidiado. Con esto estaríamos poniéndole una solución a 32 departamentos y 4 distritos que hoy están administrando estos recursos y que para muchos territorios representa un riesgo en términos de la demanda operativa que representa. Y adicionalmente, en términos de equidad, avanzamos sustancialmente porque no es equitativo que los servicios del no PBS, el régimen contributivo de la población que tiene capacidad de pago, estén totalmente bajo la responsabilidad de la nación, que las oportunidades de pagos y las reglas de pago estén definidas solamente para el régimen contributivo y tengamos que tener un trato diferencial con el régimen subsidiado. Hoy la población del régimen subsidiado realmente accede al servicio dependiendo del modelo que cada entidad territorial tiene. El siguiente punto que nosotros queremos avanzar es fijar los mecanismos de articulación entre la nación y el territorio en términos de prioridades de salud pública. Consideramos que es necesario alinear mucho mejor las prioridades en salud pública que tiene los territorios y el departamento para que en conjunto y en suma de las partes podamos llegar a resultados en salud. Pongo un ejemplo, es muy difícil, es muy distinto si nosotros tenemos
1000 iniciativas y prioridades de salud pública a que nosotros tengamos una prioridad de salud pública que la articulamos desde la nación y donde todos tengamos la prioridad. Por ejemplo, hoy estamos apostándole a seguridad vial. Para nosotros, seguridad vial debería ser una acción de salud pública transversal que necesitamos alinear a los territorios. Para eso, nosotros estamos incluyendo algunas modificaciones y alineaciones y ajustes a las competencias entre los municipios y los departamentos en salud pública. En el caso de salud, la ley y las competencias entre las entidades territoriales sí han tenido modificaciones desde el 2001, tuvieron modificaciones en la ley 1438, sin embargo los cambios del sector hacen y requieren que sigamos en esa alineación y en el ajuste de esas competencias que hoy requiere el sector frente a los cambios y los logros que se han alcanzado. En el aseguramiento de la población, nosotros queremos y estamos convencidos que el país tiene que llegar al 100%. El 100%, hoy tenemos una cobertura útil del 97%, pero necesitamos el 100%. ¿Dónde está el 3%? En esta Colombia rural, en esta Colombia dispersa, en esta Colombia que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a la cobertura del régimen subsidiado. En ese sentido, la apuesta de este proyecto de ley es llegar a una cobertura universal de la población pobre que no tiene capacidad de pago. Para ello nosotros estamos abriendo las posibilidades para que la persona apenas llegue al hospital pueda tener una afiliación y sea incluido en el régimen subsidiado, siempre y cuando cumpla las condiciones. Por último, nosotros tenemos otro elemento que es fundamental y es redefinir los criterios que hoy hemos utilizado para clasificar las entidades territoriales en la descentralización en salud. Hoy la competencia que está descentralizada entre los municipios con diferentes, algunos niveles de diferenciación son las competencias de salud pública. En la 715, hace 20 años, solamente teníamos como proxy de clasificación de los municipios la ley 617, pero la ley 617 realmente no reconoce la heterogeneidad del territorio, la heterogeneidad de las capacidades institucionales y la diversidad institucional. El Departamento Nacional de Planeación ha venido haciendo unos desarrollos en términos de desempeño y de clasificación municipal, que nosotros consideramos hoy debemos aprovecharlos para que en la iniciativa de descentralización y evaluación de competencias de los territorios y de los municipios las tengamos en consideración. Voy a poner un ejemplo. Hoy, un municipio como Melgar no puede asumir las competencias en salud pública porque realmente está en categoría 4, cuando su capacidad institucional de asumir competencias de vigilancia son casi de un municipio de categoría 2 o 3. ¿Qué pasa? Que la clasificación que hoy tiene Melgar es una clasificación de 617 más fijada en un tema fiscal y no en un tema institucional o integral. La propuesta de nosotros en esta reforma básicamente es retomar y reclasificar el territorio colombiano de una manera mucho más holística y mirando mejor las competencias realmente y la capacidad institucional y la dimensión de las tareas. Ahí nosotros creemos que básicamente es importante revisar un poco la alineación incluso de el código de policía y las funciones asignadas en vigilancia de factores de riesgo que le hemos dado a los municipios. Por último, para financiar estos dos temas, nosotros vamos a simplificar la distribución de recursos teniendo en cuenta que en el marco de esta reforma estamos haciendo una reforma con los mismos tamaños del SGP, pero haciendo una asignación más eficiente de los recursos. La convertiríamos en dos bolsas, una bolsa que estaría financiada al aseguramiento, este aseguramiento y se incrementaría, pero quiero señalar con claridad que estos recursos adicionales lo que vendrían es hacer sustitución y bolsa con los recursos de la nación para financiar el NOPOS. Hoy el NOPOS del régimen subsidiado recibe alrededor de 756.000 millones, pero cuesta, según los reportes que tenemos, 1.200.000.000.
Este cambio de financiación lo que está buscando es que hacemos una restitución de fondos para poder que la nación pues tenga que poner solamente los recursos adicionales. Y un 10% de una bolsa que estaría destinada a financiar la salud pública y los subsidios de oferta. Consideramos que el país ha avanzado, señores representantes, y que el subsidio de oferta del territorio disperso deberíamos darlo con mayor flexibilidad y no financiarlo de manera directa para aportes patronales. Hoy los hospitales tienen unas cuentas maestras de salud donde usan la planilla y la pila para poder pagar. Creemos que la autonomía de las ESES ha crecido y que la UGPP ya ha iniciado unos indicadores de vigilancia sobre el pago. Entonces, el temor que existía hace 20 años de acumular pasivos en el sector salud, hoy están realmente operativamente garantizados, que tenemos mecanismos en el cual podemos hacer asignaciones de subsidio de oferta a los territorios que realmente lo necesitan de manera flexible y de manera que realmente respondan a las necesidades prácticas que tiene cada contexto territorial. Y por último, quiero señalar que en términos de la focalización de estos subsidios, nosotros estaríamos priorizando el territorio disperso. Creemos que tenemos que avanzar en equidad. Hay territorios que tienen capacidad de generación de recursos y el SGP es un símbolo de equidad, es un símbolo donde la nación hace un gesto de recolectar los recursos y la redistribuimos a los territorios. Esos territorios que están dispersos, esos territorios que tienen ruralidad, necesitan una mayor participación. En ese sentido, los criterios que estamos priorizando son criterios como ruralidad y dispersión. Un punto aquí en términos para cerrar, y yo creo que no es necesario el resto de los slides para que cumpla los 15 minutos. El último punto es que nosotros, el sector salud ha hecho cambios en la distribución de recursos. Si ustedes recuerdan, la ley 1797 hizo un cambio en la distribución del SGP, sobre todo en el componente de prestación de servicios. ¿Qué nos ha pasado, señores representantes? A veces cuando dejamos en la ley el indicador, no siempre es tan fácil implementar el indicador. Nosotros les proponemos dejar los criterios sin estar avanzando en los indicadores, porque cuando nosotros ya hacemos las acciones reglamentarias, tenemos dificultades realmente de poder, en algunos casos, medir exactamente lo que se discutió en el proceso del proyecto legislativo. Yo con este slide creo que reformo los principios de la reforma en salud. Un punto adicional que quisiera hablar sobre salud pública, porque seguramente va a salir la pregunta. Adicionalmente y de manera complementaria a este proyecto, es necesario pensar en una contribución de IBC para salud pública. ¿A qué me refiero? Muchas de las acciones que se hacen en salud pública son contratación de gente, es gente que tiene que ir a vigilar, gente que tiene que mirar si el suministro de los alimentos cumple con las condiciones de sanidad. El control de factores de riesgo como agua, alimentos y aire necesita capital humano. Nosotros tenemos restricciones constitucionales para el uso de recursos del SGP para funcionamiento, y en ese sentido, en esos conceptos de gasto, las entidades territoriales han venido teniendo dificultades, porque muchas veces necesitan pagar un grupo extramural, pero eso es funcionamiento. En ese sentido, nosotros proponemos y estamos trabajando que en plan de desarrollo podamos incluir esa contribución, dado que este proyecto de ley pues no era compatible con esa iniciativa. Yo termino y muchas gracias.